Ahí sí. Chuta, yo pensé que lo había puesto para grabar. Ya, pero ahora está grabando. Sí, no se Ya, preocupe. ya voy a dejar de compartir un segundito porque quiero mostrar que efectivamente cómo probamos lo que acabamos de decir, ¿no? Entonces, decimos que X se distribuye como una normal mu sigma cuadrado, ¿no es cierto? Esa es la distribución, Profe, esta es, suba eso. esa es la distribución de X. Entonces, si yo tomo una muestra aleatoria, X1, X2, hasta Xn, entonces yo defino ahí a partir de esta muestra aleatoria, yo defino un estadístico que le llamamos X barra, ¿ya? Que le llamamos X barra. Entonces, la idea es determinar la distribución de X barra, ¿ya? Entonces, para poder determinar la distribución de X barra, lo que yo necesito calcular es la esperanza, ¿ya? De X barra, ¿ya? La esperanza de X barra. Que para el caso de la variable aleatoria X, la grande, la esperanza es mu, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cuánto es la esperanza de X barra? Bueno, para calcular la esperanza de X barra, simplemente calculo la esperanza y X barra ya vimos que se definía como 1 sobre la sumatoria de los XY, ¿ya? Por una propiedad que tienen las esperanzas son los valores esperados, ¿ya? Las medias. La esperanza de una sumatoria es igual a la suma de las esperanzas y la esperanza de una constante, la constante sale fuera. Por lo tanto, esto me quedaría algo así como 1 sobre n sumatoria de la esperanza de mi XY, ¿ya? De mi XY. Ahora, fíjense que la esperanza de mi XY, donde XY es mi variable aleatoria, está acá, porque esta es la esperanza de X, mu. ¿Ya? La esperanza de X es mu. Por lo tanto, esto me quedaría 1 sobre n sumatoria de mu, ¿ya? Ahora, como mu es una constante para esta sumatoria, por propiedad de sumatoria, la sumatoria de una constante es n veces la constante. Por lo tanto, esto me quedaría 1 sobre n y la sumatoria de mu sería n veces la constante, n veces mu. Entonces, simplifico las n y me quedaría solamente mu. Por lo tanto, efectivamente, como ya lo habíamos dicho, la esperanza de X barra es mu, ¿ya? La esperanza de X barra es mu. Por lo tanto, nosotros podemos determinar que su esperanza es mu. X barra, perdón, la esperanza de X barra es igual a mu, ¿ya? Es igual a mu. Y entonces ahora simplemente lo que necesitamos hacer es lo mismo, ¿ya? ¿Ya? Es lo mismo, pero necesitamos determinar la varianza de X barra. Entonces, la varianza de X barra, ¿ya? Esto es igual a la varianza y X barra lo podemos reescribir como 1 sobre n sumatoria de los XY, ¿cierto? Ese es mi X barra. Una propiedad de la varianza es que la varianza de la suma es igual a la suma de las varianzas solo si las variables son independientes. Como estas XY provienen de una variable, de una muestra aleatoria I y D, es decir, independiente e idénticamente distribuida, entonces perfectamente puedo decir que la suma de las varianzas, perdón, que la varianza de la suma es igual a la suma de las varianzas, solo porque son independientes. Si fueran dependientes, entonces esa igualdad no se cumple. Y lo otro, como una propiedad de la varianza, es que cuando yo tengo una constante, la varianza de una constante multiplicada por una variable, entonces la constante sale fuera de la varianza, pero sale al cuadrado. ¿Ya? Sale al cuadrado. Por lo tanto, esto sería 1 sobre n cuadrado sumatoria de la varianza de x. ¿Ya? Pero la varianza de x está acá. La varianza de x
sería sigma cuadrado. Por lo tanto, esto sería 1 sobre n cuadrado sumatoria de sigma cuadrado. ¿Ya? Pero para la sumatoria, sigma cuadrado es una constante. Por lo tanto, eso sería la suma de una constante, como dijimos delante, es n veces la constante. Por lo tanto, esto sería 1 sobre n cuadrado, n veces la constante. Sigma cuadrado. Ahí. Y aquí puedo simplificar ese n con el cuadrado y me quedaría sigma cuadrado partido por n. Por lo tanto, la varianza de mi x barra sería sigma cuadrado sobre n. Por lo tanto, y aquí queda demostrado lo que acabamos de decir, por lo tanto, mi x barra se distribuye, ¿no es cierto? Ese símbolo significa distribución, se distribuye como una normal. ¿Cuál sería la esperanza? Mu. ¿Y cuál sería la varianza? Sigma cuadrado partido por n. ¿Ya? Entonces ahí demostramos que efectivamente, dado que la x, la variable aleatoria, proviene de una distribución normal, mu sigma cuadrado, entonces la x barra, es decir, la media aritmética muestral, ¿no es cierto?, también se distribuye como una normal, pero sus parámetros serían mu, coincide, pero en este caso no coinciden porque es sigma cuadrado, pero partido por n. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la distribución muestral de mi x barra, ¿ya? Es decir, de mi media muestral. Sigo compartiendo. A partir de esta distribución, existe un teorema muy importante, ¿ya? Muy importante en estadística, que es el teorema del límite central, que nosotros no lo vamos a definir acá, simplemente lo vamos a utilizar, ¿ya? El teorema del límite central dice que a partir de una transformación, ¿ya? A partir de transformar una variable aleatoria, nosotros podemos aproximar esa variable aleatoria a través de esta transformación en una distribución normal estándar, ¿ya? Normal estándar. Y es fundamental trabajar con una distribución normal estándar. ¿Por qué? Porque las distribuciones normales estándar están tabuladas. ¿Ya? Están tabuladas. Entonces, es mucho más fácil el cálculo de probabilidades. Entonces, ¿qué nos dice el corolario? El corolario significa que es una consecuencia de la definición anterior. Entonces, luego por el teorema del límite central, se puede establecer que la transformación, acá está mi transformación, fíjese, al x barra le resto mu, es decir, le resto su media, ¿ya? Su media, lo multiplico por la raíz cuadrada de n, es decir, la raíz cuadrada del tamaño muestral, y lo divido por su desviación estándar, ¿ya? Entonces, esta distribución, ¿ya? Converge a una normal 0,1, ¿ya? Converge a una normal 0,1. Por lo tanto, yo con esto puedo calcular probabilidades. Bueno, y otras cosas más, ¿no? Pero lo más importante es que con eso puedo calcular probabilidades. Es decir, si yo al x barra le resto la media, cuando digo la media estoy hablando de la media poblacional, ¿no es cierto? La multiplico por la raíz de n y la divido por sigma. Sigma es la desviación estándar. Recuerden que sigma cuadrado es la varianza, la raíz de sigma cuadrado es la desviación estándar. Entonces, esa transformación tiene una distribución, ya tiene una distribución normal 0,1. ¿Ya? Normal 0,1. Entonces, como le decía, yo puedo aplicar probabilidades, perdón, sobre esta distribución. Veamos un ejemplo. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Una empresa de delivery que opera en Valparaíso tarda en promedio 35 minutos en llegar a la casa con un paquetito. ¿Ya?
con una desviación estándar de 8 minutos, con una desviación estándar de 8 minutos, supongamos que durante el día de hoy han repartido 200 paquetes. ¿Ya? 200 paquetes. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la media de los tiempos de entrega de hoy esté entre 30 y 35 minutos? Y la otra pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que en total, para los 200 paquetes, hayan estado más de 115 horas trabajando para repartir los 200 paquetes? ¿Ya? Entonces, para esto, para poder resolver este tipo de problema, lo que nosotros debemos hacer es utilizar este teorema, o sea, este corolario, ¿ya? Es decir, que esta transformación tiene una distribución normal 0,1, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitamos para utilizar esto? Necesitamos el tamaño de la muestra, el n, necesitamos el mu, necesitamos el sigma, ¿ya? Necesitamos el sigma. Entonces, y eso todo eso lo tenemos. Tenemos la media, ¿ya? Tenemos la desviación estándar y tenemos el n, ¿ya? Entonces, a partir de esos datos podemos calcular, ¿ya? Podemos calcular. Veamos, voy a borrar acá. Voy a salirme de inmediato para que puedan ver. Simplemente voy a reescribir, ¿ya? Simplemente voy a reescribir el teorema del límite central, que es el que vamos a utilizar. Es decir, raíz de n, x barra menos mu, sobre sigma, dijimos que eso se distribuye como una normal 0,1, ¿ya? Y además voy a escribir los datos, ¿ya? Voy a escribir los datos. En este caso, el problema me dice que mu, el tiempo medio, ¿ya? El tiempo medio es de 35 minutos, 35 minutos, tiene una desviación estándar, es decir, un sigma de 8 minutos, y se reparten hoy día 200 paquetes, es decir, mi n es igual a 200. ¿Ya? Entonces, dejo de compartir para que puedan apreciar bien la pizarra. Tengo esos datos. Tengo mi teorema del límite central, mi transformación, que me dice que se distribuye como una normal 0,1. Además, tengo mis datos. Mu es igual a 35, sigma cuadrado, perdón, sigma es igual a 8 minutos y mi n es igual a 200. Entonces, la pregunta, y eso se me olvidó poner, voy a volver a compartir pantalla. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la media de los tiempos de entrega de hoy esté entre 30 y 35 minutos? ¿Cuál es la probabilidad que la media aritmética de hoy esté entre 30 y 35 minutos? Dejo de compartir. Ahí, fíjense. ¿Ya? Eso es lo que me están preguntando. La probabilidad de que el promedio, la media aritmética o la media muestral, esté entre 30 y 35 minutos. ¿Ya? Entre 30 y 35 minutos. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, lo primero que hay que recordar, es que cuando yo tengo la probabilidad, me piden calcular la probabilidad de que X esté entre dos valores, entre A y B, eso es lo mismo que calcular la probabilidad de que X sea menor o igual que B, menos la probabilidad de que X sea menor o igual que A. ¿Ya? Siempre cuando yo tengo la probabilidad de que X esté entre estos dos valores, eso es lo mismo que decir la probabilidad de que X sea menor que B, menos la probabilidad de que X sea menor o igual que A. Por lo tanto, para nuestro problema, esto sería probabilidad de que X barra sea menor o igual que 35 menos probabilidad de que X barra
sea menor o igual que 30. Ahí. Y entonces, ahora lo que nosotros debemos hacer es transformar, hacer nuestra transformación. ¿Ya? Hacer nuestra transformación. ¿Ya? Fíjense que la transformación es esta que está acá. Al x barra le debo restar mu, debo ese producto multiplicarlo por raíz de n y esto dividirlo por sigma. Por lo tanto, en cada una de estas dos probabilidades debo hacer eso. Porque fíjense que este x barra se distribuye normal mu sigma cuadrado partido por n. En cambio, este que está acá, esta transformación se distribuye como una normal 0,1. Y la normal 0,1 ya está tabulada. Por lo tanto, es fácil calcular después su probabilidad. Entonces, vamos a hacer nuestra transformación. Fíjense. Voy a escribir aquí probabilidad. Fíjense. Al x barra le voy a restar mu. Al x barra le voy a restar mu. ¿Ya? Y eso mismo lo voy a escribir acá. Al 35 le voy a restar mu. ¿Pero quién es mu? Acá tenemos los datos. Mu es 35. Entonces le resto 35. A eso lo multiplico por la raíz de n. ¿Quién es la raíz de n? N es 200. Por lo tanto, a esto lo multiplico por la raíz de 200. Y eso lo divido por sigma. ¿Pero quién es sigma? 8 minutos. Entonces, a esto lo divido por 8. Ahí tengo el primer caso. ¿Ya? A este número, a esta expresión, a esa expresión, le vamos a llamar z. ¿Ya? Probabilidad de que z sea menor o igual que esto que está acá. Y eso que está ahí es simplemente un número. ¿Ya? Y bueno, y está clarito qué número es, porque es 35 menos 35, 0. 0 por raíz es 0, dividido por 8, 0. Por lo tanto, esto es menor que 0. Ahí. Es decir, lo que estoy diciendo acá, que calcular la probabilidad de que x barra sea menor o igual que 35 es igual a calcular la probabilidad de que z sea menor que 0, donde z es esa transformación. ¿Ya? Entonces, lo mismo que hicimos para esta probabilidad, lo debemos hacer para esta otra. ¿Ya? Entonces, obviamente yo ahora lo voy a escribir de inmediato. Z, llamémosle Z' para que no sea lo mismo que S. Entonces, ahora a 30, ya a 30, lo voy a escribir mejor, ahí. A 30 le restamos mu, le restamos 35, lo multiplicamos por la raíz de 200 y lo dividimos por 8. Ahí. ¿Ya? Entonces calculamos eso. Da menos 8,8. ¿Cuánto da? Menos 8,8. Ya. Vamos igual a comprobar, pero usted me dice que da eso. Da eso, menos 8,8. ¿Ya? Entonces, esto me quedaría la probabilidad de que z sea menor o igual que 0, menos la probabilidad de que z' sea menor o igual que menos 8,8. Ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es determinar esas probabilidades. ¿Ya? Determinar esas probabilidades. Como la transformación es una normal 0,1, ya como la transformación es una normal 0,1, por lo tanto z es una normal 0,1, entonces eso lo que debemos hacer es buscarlo en nuestra tabla, ya, normal 0,1, ya, en nuestra tabla normal 0,1. Entonces yo voy a compartir, porque ya tengo descargada una tabla. Acá tengo mi tabla de probabilidad. Entonces, fíjense. Acá están los cuantiles positivos, acá están los cuantiles negativos. ¿Ya? Entonces, en el primer caso me decía probabilidad de que z sea menor que 0. Acá tengo el 0. 0, 0, 0, 0. Por lo tanto, la probabilidad de que
z sea menor que 0 es un medio. ¿Ya? ¿Lo ven? Ahí está. 0, 0 es 0.5. Por lo tanto, su probabilidad es un medio. O 0,5. La voy a escribir acá. ¿Ya? Lo voy a escribir acá. 0,5. Menos. Y ahora necesitamos calcular la probabilidad de que z' sea menor que menos 8,8. Pero fíjense lo siguiente. Esta tabla llega hasta menos 3.4. ¿Ya? Llega hasta menos 3.4. ¿Ya? Profe, la tabla la va a subir. ¿Esta tabla? Ujú. Bueno, no hay problema. ¿Ya? Fíjense que esta tabla llega hasta la menos 3.4. Pero si ustedes se dan cuenta, mientras más sube en números negativos, esto converge a 0. Tiende a 0. ¿Ya? Tiende a 0. ¿Ya? Entonces le vamos a poner a esa probabilidad, ¿ya? Le vamos a poner 0. 0. ¿Ya? 0. Dejo de compartir para terminar. ¿Ya? Ahí, no se ve muy bien. Entonces me quedaría 0,5 menos 0 y eso es 0,5. ¿Ya? Por lo tanto, la probabilidad de que repartan, me acuerdo de la pregunta, entre 30 y 35 minutos es un medio. ¿Ya? Esa es la probabilidad de que reparta entre 30 y 35 minutos. El tiempo de reparto sea entre 30 y 35 minutos, es un medio. Muy bien. Y ahí el ejercicio, la parte 2 del ejercicio, dice, ¿cuál es la probabilidad de que en total, para los 200 paquetes, haya estado más de 115 horas? ¿Ya? Más de 115 horas. Por lo tanto, voy a borrar acá y voy a escribir cuál es la probabilidad que me están pidiendo. La probabilidad que me están pidiendo, ¿cuál es la probabilidad de que en total para los 200 paquetes, o sea, la probabilidad de que el X barra sea mayor o igual a 115 horas? Profe, suba un poquito la pantalla. Sí, si voy a salirme acá al tiro para que puedan ver bien. Ay. Lo estoy anotando. Ya, ahí. Eso es lo que me están pidiendo ahora. Probabilidad de que X barra sea mayor o igual que 115. Pero cuidado, que acá me lo estaban dando en horas. La probabilidad de que X barra sea mayor que 115 horas. Bueno, entonces, como la variable aleatoria está dado en minutos, bueno, simplemente lo que hay que hacer es transformarlo, ¿no es cierto? 115 por 60 me da 6.900, 1900. 6.900, ¿no es cierto? Entonces eso es lo mismo que la probabilidad de que X barra sea mayor o igual a 6.900 minutos. ¿Ya? 6.900 minutos. Ahora aquí hay un detalle. El detalle es que aquí me dice probabilidad de que X barra sea mayor que eso. ¿Ya? Entonces, siempre en probabilidad, cuando me dicen probabilidad de que A sea mayor o igual que X, perdón, al revés, que X sea mayor o igual que A, eso es lo mismo que la probabilidad de que, perdón, eso es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que A. ¿Ya? ¿Por qué lo cambiamos? Porque en nuestra tabla ¿ya? Calcula probabilidades menores o iguales. ¿Ya? Por lo tanto, por eso lo vamos a cambiar. Entonces esto me va a quedar, eso me va a quedar como 1 menos probabilidad de que X sea menor o igual a 6.900. Ahí. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es calcular, hacer nuestra transformación. ¿Ya? Hacer nuestra transformación. Es decir,
1 menos probabilidad de que X barra, que Z sea menor o igual que, ¿quién? 6.900 minutos, ¿ya? En total, 6.900 menos 35 sobre sigma, ¿no es cierto? Y eso por raíz de 200. Ahí. Eso. ¿Ya? 1 menos probabilidad de que Z sea menor o igual y hacemos ese cálculo. ¿Ya? Sería 6.900 menos 35. Me da 12.136 aproximadamente. Ya, bueno. 6.000, ¿cuánto? 12.000. Ah, 12.135,7, así que uf, sería 12.136. ya. 12.136. Fíjense lo siguiente, este número, la probabilidad de que Z sea menor o igual que ese, si nosotros vemos la tabla, compartimos, vemos la tabla de los positivos llega hasta el 3.4. Y ese 3.4, fíjense que me da probabilidad 0,99998. Por lo tanto, dejo de compartir. Esta probabilidad es claramente aproximado a 1. Entonces esto me quedaría 1. Y 1 menos 1 es 0. Entonces la probabilidad de que al repartir los 200 se demore más de 115 horas es prácticamente 0. ¿Ya? Ahí. Es prácticamente 0. ¿Ya? Y eso tiene mucho sentido porque el tiempo promedio es de 35 minutos. ¿Ya? 35 minutos. Y estamos hablando acá de 115 horas. Muy bien. Compartimos pantalla nuevamente. Por lo tanto, chicos, así es como nosotros utilizamos, un ejemplo de cómo utilizar la distribución, ¿no es cierto? En este caso, de la media muestral. No sé si quedó alguna duda, ¿se entendió? Sí, profe, se entendió. Perfecto. Muy bien. Vamos a quedar hasta acá. Voy a solicitar, sí, por favor, de que ingresen al chat. Y, está usted nomás, Jessica. ¿Había alguien más o no? Estaba Sofía, pero me mandó un WhatsApp. Me dijo Pues que ya tenía que salir, por eso pidió que pudiéramos grabar. Ya, dijo que perfecto. es que siempre tiene problemas con internet y siempre escucha mal o se cae. Ya, perfecto. Ya, listo. Ya, no, era simplemente para poner la asistencia. Ya, pues Jessica, entonces quedamos hasta acá y nos No, vemos. no tenemos más clases. Hacemos 45 minutos más. No, pues son 45 minutos solamente. Bueno, ¿Ya? Entonces quedamos hasta acá y nos vemos la próxima semana. Que tenga un lindo fin de. gracias, profe. ¿Y usted sube guías o ejercicios así para practicar? Por supuesto. Vamos Ya, a profe. subir todo esto, vamos a subir un montón de ejercicios para que puedan trabajar.